Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un capítulo más de Pensadores Contemporáneos. El día de hoy estamos Agustina San Martín y yo, Isabel Toledo, en la Filmoteca de la UNAM, rodeadas de la hermosa y valiosa biblioteca de Alejandro Galindo, que fue uno de los pilares del cine mexicano. Y bueno, Agustina, me da mucho gusto estar compartiendo este espacio el día de hoy. Quisiera contar un poco lo que viniste a hacer acá, ¿no? Agustina San Martín es cineasta argentina y estuvo compartiendo unos días con nosotras en el marco del Festival El Aleph y del seminario de la página a la pantalla, impartiendo un taller de podcast, de escritura de podcast, ¿no? Sí. Así que bueno, bienvenida, Agustina. Muchísimas gracias, Isa, y estoy muy agradecida con todo este espacio de la UNAM también por haberme permitido formar parte y la verdad es que la clase fue hermosa. Pues si quieres, ¿por qué no empezamos por ahí, ¿no? Vale. Como hablando sobre cómo fue la experiencia del taller. Algo importante es que la Aleph este año está trabajando en torno a las inteligencias artificiales como tema, ¿no? Entonces, ¿por qué no me compartes un poco sobre cómo fue la experiencia del taller en estos días? La experiencia del taller fue muy bonita. Fue muy lindo también tener esa instancia. Todos los alumnos ya eran guionistas de algún u otro modo y tenían una participación con o tanto la literatura o la escritura. Entonces estuvo muy bueno porque ninguno tenía experiencia particularmente en escribir para podcast. Entonces fue un poco tomar lo que ya conocíamos y reconfigurarnos en base a esta búsqueda de la no imagen o la generación de imagen de una forma más inconsciente o incluso aludir a la imagen mediante la construcción narrativa. Sí. Y bueno, antes quisiera también que platiquemos un poco sobre tu contexto, digamos como artista cinematográfica, ¿no? ¿Dónde ubicarías tú como esas primeras semillas, ¿no? En tu trayecto donde ya empezaste a encaminarte hacia la creación cinematográfica, ¿no? Y un poco trazar desde ese origen tu devenir hasta ahora, ¿no? Si me preguntas sobre el origen, debo ir muy hacia atrás. Okay. Mis padres son científicos, ciencias exactas, toda su vida se dedicaron a hacer algoritmos. Mi hermana es socióloga. Yo siempre escribí cuentos, no sé por qué. Desde los 6 años tengo mi primer cuento, es un cuento de terror, que escribí a los 6 años por algún motivo. Me fascinaba y siempre estaba buscando sublimar con pequeñas cosas. Siempre me iba muy mal en matemática y todo lo que refiere a los algoritmos que definía mi familia, pero iba a un coro, quería actuar en todo lo que se podía. Odio actuar, pero quería actuar en todo lo que se podía. Me encantaba leer, me encantaban los cuentos, me encantaban las películas, me encantaba escribir. Entonces creo que siempre hubo un hambre por hacer como forma de relacionarme con el planeta. Si no estaba haciendo o viendo algo inventado, no terminaba de estar nunca satisfecha. Es muy gracioso porque por primera vez se revelaron los VHS de la historia de mi familia y desde los 3 años que todos los videos familiares los arruino yo pidiendo que me den la cámara porque quiero filmar. Tengo videos y videos de yo a lo largo de toda mi vida
diciendo, quiero filmar, dame la cámara, quiero filmar. Y mi padre, no, porque era muy caro. Claro. Entonces me decía, no, ahora no. Y yo, chiquita así, no podía ni hablar y decía, quiero filmar. Y lloraba. Pues, entonces siento que siempre me apasionó eso. Ujú. Nunca le hice sentido hasta los 16 o 17 años, en donde dije, todas las cosas que me interesan en este planeta están adentro del cine. A mí me gusta la música, a mí me gustan las historias, a mí me gusta la belleza, ¿no? La fotografía, a mí me gusta, o sea, la pintura, me gustan las obras de teatro, entonces era también la actuación. Entonces, para mí todo lo que me gustaba estaba ahí adentro y una vez que lo entendí, nunca pude mirar a otro lado y nunca pude desear otra cosa tanto como deseaba eso. Claro, ok. Y también quizá por eso es que te involucras en distintas áreas de la creación, ¿no? Como que algo que a mí me llamó la atención es que empezaste desde la dirección fotográfica, pero muy ligada también a la escritura de guión, ¿no? Y también ya desde la dirección tú escribes los guiones de las pelis, a veces sola, a veces con más personas. También estás involucrada en la edición. Y no solo eso, sino que me da la impresión de que construyes universos que están muy cohesionados, ¿no? Entonces, me llamó la atención que en tus redes compartiste imágenes de la Biblia de matar a la bestia. Y me pareció un objeto hermoso, o sea, es así tal cual como una Biblia llena de referentes visuales y también storyboard, o sea, como que es una conjunción de todo el universo. Entonces, cómo son tus procesos creativos? O sea, ¿generas siempre estos cuadernos? ¿En qué momento involucras al resto del equipo en el proceso? Em, sí, cada vez que dirijo genero esos cuadernos, cada vez que dirijo ficción por sobre todo, también porque no me puedo ignorar, yo también vengo de la universidad pública, vengo de la UBA, de diseño de imagen y sonido, entonces no puedo ignorar la cantidad de dinero, esfuerzo, seres humanos y cosas que llevar algo a ser filmado, ¿no? La cantidad de recursos. Y no solo eso, el cine es caro, incluso cuando lo hagamos con muy pocos recursos, es muy caro y yo no puedo ignorar la responsabilidad que siento cuando voy a filmar algo, ¿no? Y sé todo el esfuerzo que lleva. Digo, para hacer mi primera película estuve 10 años. Y 10 años, no 10 años en donde me olvidaba, nunca me olvidaba. Siempre estaba peleando Claro. para tener esa película, para tal cosa. Luego no había dinero, entonces yo hacía todos los roles. Entonces, un poco también por la responsabilidad que siento cuando salgo a filmar, de que aparte es una oportunidad, es este momento, ¿no? Digo, no es que el día de mañana voy a decir, ay, quiero hacer todo diferente, volvamos al set, salvo que sea millonaria, cosa que no es el caso. Entonces me preparo mucho y me lo tomo con mucho trabajo toda la de antes de llegar al rodaje. Para llegar al rodaje siento que es mi responsabilidad con la mayor cantidad de cosas pensadas y trabajadas y las referencias y cómo quiero más o menos. Luego si aparecen cosas mejores estoy abierta. Pero siempre he trabajado así de intentar tener una construcción muy sólida y llegar al set lo más preparada posible para si me agarra un ataque de demencia en el set, hay instrucciones para mí misma, pero Claro. también para... Como rompas en caso de emergencia la Biblia. Exacto, pero también yo misma para constantemente ver todo el trabajo de pre que hice y poder, si ante cualquier cosa que no está funcionando, poder recurrir de nuevo a mis preparaciones y poder como estar lista, porque al final del día, cuando uno quiere construir un universo que se sienta especial, uno tiene que estar armando un pastiche de cosas, tiene que estar trayendo algo de un lado, algo del otro. Por ejemplo, en el corto Monstruo Dios, la planta eléctrica la grabamos como si fuera el castillo de Drácula. Entonces, no era solo ir y grabar la planta eléctrica, era ir y grabar la planta eléctrica de modo en la que se note el ángulo, que parezca en la montaña, y luego pensando que le vamos a agregar la niebla del castillo de Drácula. Entonces, también es esta cosa de sentir ese deseo de inventar cosas nuevas y que para eso tener muy fresco todos los elementos que van a formar parte. Claro. Bueno, y pensando en el ejemplo que acabas de dar de Monstruo Dios, algo que a mí me pasó como espectadora es que sentía muchas cosas, como que me parecía que casi que era una experiencia en sí misma corporal
en relación a la tensión que me generó el corto, ¿no? Y fue algo que volví a sentir, ¿no? Cuando vi Matar a la Bestia, ¿no? Que me estaban pasando muchas cosas en el cuerpo, ¿no? Y creo que eso es fruto, por un lado, de esta cohesión que te decía yo hace rato, ¿no? Como de una serie de elementos que están muy bien articulados, que generan una atmósfera muy precisa, que conducen como hacia un estado del cuerpo muy particular. Pero también creo que tiene que ver con las actuaciones mucho, ¿no? Y con lo que decides mostrarnos también de los personajes. Y noto que, por ejemplo, tus personajes miran mucho y miramos a través de su mirada, ¿no? ¿Cómo trabajas con las actrices? Particularmente en esas dos piezas se buscaba una actuación muy con un tono más monótono en un sentido de un personaje que casi algo rechmaniano, pero sin el chiste, en donde en donde el personaje está fluyendo, no fluye, ni siquiera fluyendo, porque no fluyen los personajes, sino como orbitando alrededor de situaciones y desesperándose y orbitando con una sensación casi de quietud. Hubo eso, particularmente siento que más estuvo en Matar a la Bestia, que cuando terminó la película yo dije, bueno, fue una decisión, no sé si la correcta, pero fue una decisión. Porque los personajes luego, el personaje, viste, tenía como esos tonos, como esa musicalidad, pero bueno, en ese momento yo era bastante insoportable con la musicalidad de las voces. Como que de hecho hasta para elegir casting pensaba en el tono de sus voces y cuál era la musicalidad que iba a tener el conjunto de voces. Cosas que hoy en día no me detendría a pensar porque donde uno pone la energía, ¿no? Pero antes era un tema. Ok. No, y que me hace mucho sentido en Matar a la Bestia en particular, porque ocurre la historia en la frontera, ¿no? Que a mí eso del territorio argentino me parece muy interesante, que hay una triple frontera, ¿no? Entonces sí siento que algo de la musicalidad, de cómo habla cada persona, que es muy importante también como para entender como sonoramente el universo de ese lugar, ¿no? Claro, bueno, eso es algo que lamentablemente nunca se pudo traducir a los subtítulos ni al universo que no es hispanohablante, que es que Matar a la Bestia todos tienen una tonalidad distinta, todos. Sí. Entonces, y eso era lo que a mí me encantaba, aparte porque la película transcurre en ese espacio, no espacio de la frontera, entre Argentina, Brasil y Paraguay, también que todos tengan una tonalidad distinta, a mí me encantaba. Y yo también creo que eso nació un montón de haber ido a diseño de imagen y sonido en la UBA y que todos mis compañeros seamos todos de todas partes de Latinoamérica y tener todo el tiempo esta mezcla de acentos a mi alrededor, en donde cuando pasabas mucho tiempo con cual sea, ya vos estabas hablando de cualquier modo y es algo que me interesaba mucho también reflejar. Justo ya yéndome al principio del trabajo que yo conocí tuyo, que fue el podcast, que fue curioso, no sé, yo conocí Número Oculto e investigando quién lo había escrito, fue que di contigo y después con tu filmografía, ¿no? Cuando yo escuché el podcast por primera vez, pensé, este podcast lo hizo gente de cine, porque algo que a mí me atrajo mucho en un momento en el que además escuché muchos podcasts de ficción, era esta posibilidad de que a través de los sonoros se construyera el relato y que no me lo estuvieran narrando, ¿no? Que fue algo de lo que hablaste mucho en el taller. Y a mí eso fue algo que yo noté inmediatamente y que fue lo que me cautivó como oyente, ¿no? Y ya después de haber tenido esa experiencia, ver tu filmografía fue muy impactante porque siento que hay un cuidado en lo sonoro muy particular, ¿no? Y en Matar a la Bestia es como si estuvieran los sonidos exacerbados, como casi como si hubiera un murmullo, un eco sonoro medio que se queda en el inconsciente de todo el universo sonoro que está ocurriendo en la película, ¿no? ¿Sientes que...? Sí, es que bueno, a mí me encanta aprovechar el sonido, me encanta ir más allá con el sonido. El sonido, el cine
orgánicamente trae el sonido y el cine suele ser muy fiel con el sonido. Estamos en una ciudad, sonidos de ciudad, estamos en un campo, sonidos de campo. A mí me gusta mucho y también con Matar a la Bestia tenía esta intención de no tener música extradiegética, que al final tuve, pero no quería estar como... pum. Entonces yo pensaba todo el tiempo cómo generar musicalidad como si fuera extradiegética, pero con los sonidos o del ambiente o del foley dentro de la diégesis. Cómo generar el con grillos, viento, sonidos naturales del lugar. Entonces siempre estuvo esta idea de pensar el sonido de una forma orquestral, pensar en las melodías, pensar en los bajos, pensar en el cello, en el violín y cómo todo eso se puede generar con las cosas que ya están adentro de ese universo. Entonces un poco con eso y también completamente de la mano de la brillante directora de sonido con la que suelo trabajar, Mercedes Gaviria, que es muy talentosa, vive en Buenos Aires, pero es de Colombia. Ella siempre también supo perfectamente musicalizar y traducir ciertas ideas que yo tenía y pensarlo todo con mucho amor. Eso que conté el otro día, que había un pájaro que no nos gustaba, cómo sonaba, no nos gustaba el sonido de ese pájaro, entonces ella se tomó el trabajo de oír todos los ambientes que grabamos en la selva y cada vez que el pájaro hacía lo cortaba. Y trabajo de horas para algo que no va a apreciar casi nadie, pero son todas esas pequeñas cosas, esas pequeñas obsesiones que terminan generando esta musicalidad tan densa y tan específica, que es que de tomarse todos esos detalles con tanto amor. Por lo menos esa fue la forma que nosotras lo trabajamos. Sí, sí. Y pensando justo en estas obsesiones o como temas que van como ordenando de alguna forma la vida artística, como la creación, me pareció muy interesante la tensión de este universo, como la presencia de la religión y también como versus o en contraposición de la liberación sexual de los personajes, ¿no? Que siento que está también en La Prima Sueca, de alguna forma, ¿no? Y después en Monstruo Dios y en Matar a la Bestia. Sí, está en todo. Sí, está en todo, ¿no? Sí, bueno, mi fanatismo con las ideas religiosas, de parte del hecho de que mi madre es judía, mi padre es católico, como son científicos, decidieron no criarnos con ninguna religión y para ellos fue muy simple, era como no se habla de Dios en casa. Entonces en mi casa no se hablaba, Dios era un tabú, un secreto. Yo una vez le pregunté a mi madre si Dios existía y se puso muy nerviosa y me dijo, unos creen que sí, otros creen que no, y se fue. Entonces siempre tuve esta relación con la gente rezando o con la gente teniendo fe muy, muy fascinante, porque los miraba, yo siempre me sentí como un alien en lo religioso, de ver a la gente tener estas conexiones que me eran tan ajenas al nivel en donde yo empecé a aprender cuestiones de cultura común, de, no sé, del catolicismo de más grande. Cosas, viste, que todos saben, a mí como que no me daban lugar para que las aprenda porque tenían este acuerdo y para ellos era muy simple, era como cancelado. Pero también a veces me genera esta sensación de, ¿será Dios algo malo? ¿No? Porque si no se puede hablar, si es un secreto en la casa, quizás no es algo bueno. Entonces, eso por un lado. Pero también siempre, nunca me gustó que nadie me diga qué hacer. Nunca. Sí me gusta ser disciplinada, pero es distinto. Me gusta cuando la disciplina parte de mí. No me gusta cuando es impuesta. Y en ese sentido, la liberación sexual femenina siempre me pareció un tema en el que me interesó ahondar, porque más siendo una chica que fue creciendo en el modelo hegemónico de sociedad, boom del 2015, de Me Too y todo eso, o sea, Sí. mi generación de identidad fue antes de eso, todo lo demás fue un regalo caído del cielo. Siempre sentí que hablar de eso era problemático y que eso era un tema que no, como si no estuviera bien. Entonces creo que siempre también me interesó mucho generar ese contraste
porque me parecía completamente absurdo y también porque yo encontraba mucha belleza en esa liberación. Sí. Y justo consideras, o sea, hablemos de este parteaguas del 2015, digamos, o sea, como de esta última ola feminista, que siento que justo a nuestra generación como que nos tocó en un momento ya de la joven adultez, ¿no? Como Ujú. empezando eso. ¿Consideras que ha tenido un impacto en, no solo diría como en tu trabajo, como el resultado del trabajo, sino en las decisiones que de pronto tomas de con quién colaborar, qué dinámicas manejas en el set? Yo siento que no tuvo un impacto en mí porque yo ya colaboraba mucho con mujeres. De hecho, a mí me pasó que a mí me costó tanto, tanto, tanto entrar, que me produzcan, que me tomen en serio, que piensen o se den cuenta de que tengo muchas perspectivas, muchas opiniones, muchas ganas de construir, mucha energía para ir para adelante, muchas ganas de combatir. Y hasta poder demostrar todo eso siempre me costó muchísimo y siempre se me cuestionó muchísimo. Y cada vez que yo quería proponer una directora de fotografía mujer se me peleaba muchísimo, una directora de no sé qué mujer se me peleaba muchísimo. O sea, solo no se me peleaba si ofrecía que sean maquilladoras o vestuaristas. Después se me peleaba. Entonces, siempre fue para mí muy sencillo darme cuenta de que trabajar con mujeres talentosas es solo una forma de ganar, porque no se las quería contratar en ese momento y yo pensaba, esta gente tiene un montón de cosas para aportar. O sea, si yo, que siento que soy una persona que está llena de cosas para aportar y que lo que no sé lo voy a ir a aprender, y la cantidad de otras que les debe pasar lo mismo. Entonces, para mí fue muy orgánico empezar a contratar muchos equipos femeninos. A ver, si a alguien no me gusta cómo trabaja, no le voy a contratar porque sea mujer. No. Con eso soy bastante, o sea, me lo tomo muy en serio, pero viendo el equipos y trabajos de mujeres y viendo que hacen cosas absolutamente fantásticas, por supuesto. Y en eso lo que sí siento que cambió mucho es que se puso más de moda querer trabajar con mujeres y de pronto siento que personas que antes era como, ¿qué me tenés para aportar? Ahora era como, ay, queremos una directora mujer. Entonces, sí, bueno, voy a aprovechar del ondazo que está trayendo este sistema cultural, que no termino de entender qué tan cosmético es. Una parte de pose cosmética todavía tiene, pero bueno, yo prefiero que partamos de una base cosmética y que de ahí vayamos a otra cosa. Claro, claro, claro. Bueno, ahora quisiera que demos como un viraje Ujú, hacia el tema de las inteligencias artificiales, ujú, ¿no? Que, que bueno, creo que en este caso quisiera que eso, como que hablemos un poco sobre lo que ya platicaste en el taller, ujú. ¿no? Em, ¿Cuál es tu postura sobre el uso de inteligencias artificiales en los procesos creativos y en los procesos de escritura, ¿no? Ujú. A mí me gusta decir que la inteligencia artificial, me gusta decir, me lo inventé la semana pasada y me gustó. Eh, pero me hizo sentido que la inteligencia artificial no tiene nunca va a poder ocupar nuestro lugar o el lugar del guionista. Y yo me voy a empezar a preocupar el día en el que la inteligencia artificial me pueda decir un chiste. Un chiste que no sea knock knock quién es. Un chiste que pueda desarrollar algo que me parezca chistoso, que me parezca que encuentre eso. Hasta el momento son puras tonterías las cosas que he intentado sacarle chistes a la inteligencia artificial. Em, sí tiene esto, analiza todos los comportamientos humanos hasta el momento para generar una predicción algorítmica de cuál va a ser la respuesta que vos estás esperando y se va corrigiendo a sí misma para ir afinando esa predicción, pero al final del día es una especie de danza mezclada entre el pasado y un futuro hipotético. Entonces, también tomando en cuenta que todo lo que analiza el pasado son también las voces hegemónicas, son, no sé, por ejemplo, que le empezás a hablar de cine y analiza toda la historia del cine, toda la historia del cine son hombres blancos norteamericanos de Beverly Hills. Entonces yo quizás le hago una pregunta sobre cine y me responde, ¿no? Siguiendo la lógica de un pensamiento de un hombre blanco de Beverly Hills. Entonces, un poco pensando eso,
es una entidad limitada creativamente, limitada en torno a su vuelo y a su capacidad. No creo que lo sea por siempre. Desconozco las posibilidades que tiene la inteligencia artificial en relación con lo creativo. También sé que muchas veces se equivoca con información real. Aún así, no deja de ser, para mí, en mis procesos creativos, alguien con quien hablar. Yo hablo mucho con la inteligencia artificial, nunca me dice nada que me sirva, pero me habla, me responde. Y yo estoy sola en un proceso creativo, en pijama, tomando un mate, y estoy pensando y me pierdo en mis ideas, y uno también entra en el vórtex de la mente propia. Entonces en un momento digo, bueno, necesito salir de mi cabeza. Entonces le empiezo a hablar. Le digo, bueno, a ver, dame 20 ideas de situaciones graciosas que puedan suceder entre dos personajes y un caballo al atardecer, cualquier cosa. Entonces me da 20 ideas. Me parecen todas malísimas, pero hay una que me hace reflexionar en algo. Entonces digo, me menciona ponernos en un auto. Entonces yo digo, bueno, auto. No auto, pero me puede servir. Entonces, de alguna forma, yo misma obligarme a sentarme a hacer las preguntas me suele motivar, me suele inspirar mucho, y luego las cosas que me dice no sé tanto, pero al mismo tiempo la instancia para mí de la inteligencia artificial ahora, la oportunidad puede ser mucho más racional, ¿no? Que te ayude a estructurar cosas. En eso, por ejemplo, siento que es más práctica. Siento que en cuanto a lo creativo está muy limitada. Sí. Pero eso no me detiene a seguir jugando con ella, porque al final del día, digo, no me da miedo. Quizás me daría miedo el día en el que sea, si algún día es realmente creativa o tiene algún tipo de capacidad cognitiva para generar o para hablar desde el trauma, ¿no? Porque todos decimos, a la inteligencia artificial le falta trauma. Todos nosotros conocemos el trauma, ella no la conoce el trauma. Pero bueno, quizás algún día tiene la capacidad de apropiarse de un concepto de trauma y hablar desde el trauma, y ahí no vamos a entender tanto la diferencia entre ella y nosotros, pero por ahora las limitaciones se las veo más grandes, y por ahora no me da miedo que tome el trabajo del guionista, a diferencia de lo que les pasa a muchas otras personas, pero también hay muchas películas que ya parecen escritas por ChatGPT y las escribieron personas. Así que no sé. ¿Y qué pasa con los otros oficios cinematográficos, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en la edición o en el montaje, ¿no? O con la creación de imagen, ¿no? Que siento que en términos de producción, ¿no? Del justo lo que cuesta hacer cine, lo que cuestan los procesos, quizá en la mesa de escritura aún estamos como en otra etapa, Sí. pero ¿qué pasa de pronto ya con que el Premiere ya tiene inteligencia artificial que te edita bajo criterios muy específicos un corto, ¿no? Ahí me da más miedo. Sí. Particularmente la generación de imágenes que tiene, en donde por ahora a veces se le mezclan los dedos y se le pone un botón raro, pero en cualquier momento no se mezclan los dedos. Es bastante realista. Lo que sí me preocupa eso es el asunto de la propiedad intelectual con los artistas y cómo le roba, porque eso es robo, le roba trozos a absolutamente todos los artistas que tengan cualquier cosa en internet, y muchas veces se apropia de sus estilos, como pasa con muchos músicos. También me da miedo lo que hace con la voz. Claro. Pero bueno, al final del día siento que es una máquina, una cosa completamente imparable. O sea, de acá a Fahrenheit no paramos, no sé, ya hay algo que se armó, y creo que solo la única forma de detenerse sería ante una catástrofe. ¿Y cómo visualizas, o sea, ese futuro, digamos, o sea, como esa modificación de los procesos, haciendo un ejercicio de imaginación, ¿no? O sea, de aquí a, no sé, 10 años. No tengo la capacidad de imaginar cómo sería, porque desconozco la velocidad a la que está avanzando. Sí te puedo decir que yo no me opongo a ella siempre y cuando no tenga absoluta autonomía, porque eso me parece completamente terrorífico, y siempre y cuando
no reemplace los trabajos naturales del ser humano, que lo que haga sea lo que se habló ayer en el seminario, simplificarlos a lo sumo. Que eso que había mencionado el productor, que había dicho, si esto ayuda a que un arquitecto no tenga que estar con el compás, genial. Ahora, Claro. que quite los trabajos de que un arquitecto genere un diseño, eso ya es otro problema, porque eso ya se está metiendo con la misma humanidad. Y le tocará a la humanidad misma reevaluar su sistema prioritario con respecto a la inteligencia artificial o orgánica. Ok, sí. Y pensando que tampoco sería la primera vez que atravesemos como humanidad como este miedo a ser sustituidas, ¿no? Que también eso es interesante, como de ciclos de procesos dentro del capitalismo, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir ahora como este proceso de oficios que se tendrán que reajustar, ¿no? O que se modificarán de una u otra forma. Sí. Había una comediante que desconozco el nombre que decía que sí, algo que me parecía bastante chistoso, que es que quienes más temían que nos domine la inteligencia artificial eran los hombres y que las mujeres eran como, ah, no, ahora nos va a dominar otra cosa. Oh, no, me dominará alguien. Pero bueno, me parecía muy gracioso porque sí, bueno, al final del día desconocemos el poder de las situaciones que estamos generando Sí. y mismo aprendimos de Jurassic Park que el hombre no puede controlar la naturaleza. Exacto. Bueno, aquí regresemos. Sí. Tomemos lo de la naturaleza Sí. para conversar sobre la presencia de la naturaleza en tu trabajo, Ok. que me parece también muy interesante eso. Como decías en el taller, ¿te gustan las vacas? Me encanta. Estoy viendo que te gustan las vacas. Pero tienen una presencia importante esas vacas, ¿no? O sea, terminan siendo como un símbolo como muy potente de la bestia, ¿no? No sé si sea una relación un poco obvia que hice yo de la película, pero esa fue la que hice a bote pronto. Pero también el perro que está encerrado. A mí yo empaticé muchísimo con el perro, o sea, como que tenía una angustia que sentí que como espectadora me condujo a donde me tenía que conducir, ¿no? Por toda la situación de la incertidumbre de lo que ocurría en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conexión con la naturaleza y tu trabajo? También tiene que ver con la religión de alguna forma, con este, quizá ya no religión, pero un cierto pensamiento mágico. Lucrecia Martel dijo una vez algo que me gustó mucho, que era sobre que nunca uno se siente tan desnudo como cuando un animal te mira a los ojos. Y hay algo de la mirada de los animales a nuestros ojos que tiene algo que se siente casi trascendental de una forma medio extraña, porque no conocemos su sistema cognitivo, no sabemos cómo está diseccionando el mundo, pero nos mira y si nos mira fijo hay algo medio intenso. Y siento que a mí siempre me apasiona un poco eso de los animales, como que nosotros humanos dominamos en este planeta y somos parte de algo, pero al mismo tiempo los tenemos en jaulitas, los tenemos con correa, los comemos, los tiramos por ahí. Y hay algo que me parece muy interesante de si un ser humano siente que una cosa es algo, ¿no? Pero si el animal también lo siente, ¿no? Como esta idea de un animal ladrándole a un fantasma, ¿no? Como esta cosa de cómo perciben estos mismos seres, ¿no? Estar existiendo junto a nosotros. No sé, a mí particularmente sí me pareció muy interesante. Y la decisión de filmar en la selva, también no solo la naturaleza como en lo animal, sino también como en el ecosistema particular selva, que siento que tiene un cierto caos, ¿no? Un cierto caos ordenado, ¿no? Que tal cual tu taller se llama, el título que elegiste fue Humanidad impune, las narrativas del caos, ¿no? Entonces, es como lindo también esa relación entre lo caótico que ordenas en tus universos, ¿no? Sí, sí, que para mí la selva es eso, para mí la selva es algo salvaje que está desesperado por existir. Las plantas suben y suben y suben para robar sol y hay algo, ¿no? Que los sonidos, si vos parás la oreja en el medio de la selva, todo suena todo el tiempo, no hay silencio.
Entonces había algo de la selva que me parecía algo casi desesperado, que una cosa suculenta que insiste en gritar todo el tiempo, y si la miras de cerca, la selva es una cosa apasionada. Y bueno, eso y con la idea de hacer la película, que sea una película un poco gótica, era un poco seductor para mí hacer la película gótica en la selva. Claro, sí, totalmente. En el taller nos hablabas de este concepto del trinomio fantástico, Sí. ¿no? ¿Podrías contarnos más sobre ese concepto? El trinomio fantástico fue una lección que aprendí con mis compañeros en la UBA de nuestra gran profesora, la Chiqui González, una persona fantástica que hablaba mucho de este trinomio fantástico, que consiste en pensar historias basándose en 3 elementos que aparentemente son inconexos. Y en base a eso, que pareciera no tener coherencia, construir un sistema de coherencia. Que, por ejemplo, en Monstruo Dios, los 3 elementos de ese trinomio fantástico son vacas, Dios o la central eléctrica y la niña punk. Entonces uno piensa en esos 3 elementos y dice cómo se conectan estas 3 cosas, pero en base a eso uno construye una historia y construye ese sistema de contraste que termina siendo una juxtaposición a otra cosa y se arma el trinomio. Uh-huh. Y es una forma que a mí me gusta mucho para pensar historias. Ok. Y en el caso de número oculto, Uh-huh. el proceso de escritura, que fue en este caso una coescritura, ¿no? ¿Qué cambia en un proceso de coescritura a cuando tú escribes completamente el guión sola? Muchas cosas. Depende un poco con quién estés elaborando esa coescritura, es un poco la dinámica que se forma. En este caso, Carlos Wasserman, mi coescritor de Número Oculto, él era el que originalmente estaba con el guión. Uh-huh. Y luego yo me sumé al proyecto y ahí empezamos a desarrollar el tratamiento y demás. Cambia en sentido de que todo tiene que ser masticado por ambas personas y es una danza constante, ¿no? Ya es suficientemente difícil a veces crear en la mente de uno, crear en 2 mentes, a veces puede ser también muy intenso, pero a veces también puede ser muy liberador, ¿no? Como hay algo de que llegás, que dicen los Daniels, que a mí me gusta mucho, que llegás al no más rápido. Uno está haciendo ping pong de ideas y yo te digo una idea y vos me decís no, yo digo bueno, y luego vos me decís una idea, yo digo no, bueno, y hay algo de llegar al no más rápido que te acerca más rápido al sí. Uh-huh. Entonces, eso es un poco algo que a mí me gusta mucho de las colaboraciones. Uh-huh. Y así digamos que a nivel práctico en acción, ¿se juntaban a escribir juntas o tenían más bien como sesiones de conversar sobre lo que estaban trabajando o tenían un documento editable en línea? Nos juntábamos por Zoom. Nos juntábamos muchísimo por Zoom. Yo en esa época también estaba viajando por unas cosas. Zoom y documento en línea. Y comentarios. Pero principalmente Zoom y hablar y hablar y hablar. Luego escribí otra película con otro coescritor y nuestro sistema era mucho Zoom, pero era principalmente comentarios. Pero era insoportable y lo volveríamos a hacer igual, porque somos los dos insoportables. En el sentido de uno escribe algo, el otro comenta, le responde al comentario, le responde, y se nos armaban unos comentarios filosóficos, una cosa de ¿pero por qué el ser humano? Y el otro le contestaba pero tal cosa. Y ese es el nivel con el que a mí me gusta colaborar, ¿no? Como siendo realmente atento y obsesivo con todos los detalles que al final del día son los que construyen al macro. Uh-huh. Y tú teniendo esta formación de guionista, ¿no? Y siendo escritora y también esto que contabas sobre como un principio narrativo, una afición hacia la literatura desde antes de que viniera el cine, siempre empiezas con la palabra, ¿no? O sea, una idea para un proyecto nuevo empieza desde la palabra escrita o incluso como la palabra imaginada, o también de pronto es un sonido, es la imagen, es justo de pronto el decir, pues no había nada, pero yo tenía ya la imagen de la vaca, ¿no? En medio de la selva. Siempre varía. Muchas veces es un concepto, otras veces es una imagen, a veces es una imagen y una canción, o a veces es solo palabras. Por ejemplo, con Monstruo Dios,
una vez yo estaba yendo al Festival de Cine de Mar del Plata y conseguí un aventón de unos desconocidos por WhatsApp que me pasaron y me encuentro con los desconocidos y era un auto completamente viejo con 2 darks, una chica y un chico que eran pareja, todos maquillados de darks, con en el retrovisor unas cabezas de muñeca colgando. Y ellos como así, y creo que estaba sonando de hecho el disco ese de La Femme, y yo me acuerdo estar en la parte de atrás del auto por esa carretera con esos desconocidos y estar viéndolos por el retrovisor a los 2 darks y escuchando ese disco de La Femme y estar pensando, acaban de hacer una película. Esto es una película. Y a partir de ahí nació Monstruo Dios. Fue esa imagen de ver a un dark por el retrovisor. Y todo lo demás vino después. ¿Y tienes la costumbre, por ejemplo, de llevar un diario, una bitácora, donde esto que ocurre, estas ideas que surgen, se vean volcadas o como que quede en el imaginario y empiezas tú como más bien en tu día a día a ir como jalando ese hilito? Ambas cosas. Intento describir mucho las cosas, pero muchas veces me las olvido y me lo lamento porque sé que me olvidé algo, pero no sé qué fue. Y después eventualmente salen en algún momento. O sea, sí creo que las cosas quedan habitando y reverberando en el cerebro y después uno las termina masticando y salen en algún momento, aunque sea en forma de pesadilla o de algún modo, pero intento anotarlas lo máximo posible. Tengo varios blocs de notas, unos con ideas, otros con sueños, otros con epifanías, y intento de tener todo más o menos bajado. Sí. Bueno, pensando un poco en el estado del mundo actual, en cómo están las cosas en el mundo en este momento, pues yo me pregunto mucho sobre el papel del arte, ¿no? ¿Qué tenemos para aportar en este momento? Que yo siento que es mucho, ¿no? Y cómo contribuimos pues a subsanar un tejido que siento bastante erosionado, ¿no? Socialmente. ¿Cómo piensas tú tu práctica, tu creación en relación al mundo y el momento político que atraviesa en sus distintos momentos cada proyecto que generas? Para mí siempre fue importante tener una conciencia del concepto o el mensaje o la idea de lo que estoy enviando al mundo. Siempre fue importante que sea algo que es fiel a mi sistema ético moral. Entonces, en ese sentido, siempre apuntó hacia ese lado. Ahora bien, creo que la pandemia, a todos los que trabajamos en un ámbito de una industria más artística, nos golpeó un poco el ego de una forma de, bueno, no somos esenciales, pero al mismo tiempo todos sobrevivimos gracias a ver películas, ver series, escuchar música. Entonces, muy gracioso porque no somos esenciales en un sentido práctico, ¿no? Si caemos en una isla, no deseamos que el que nos toca al lado sea un cineasta, deseamos que sea un doctor. Pero la salud mental y la subsistencia espiritual del ser humano recae muchísimo en algo que va más allá de la cultura, porque la cultura es algo colectivo, en algo que se refiere a una pequeña conexión con algo lindo, con algo hermoso, con algo imaginado. La ficción para mí es un regalo. Y para mí la ficción es hasta casi religiosa mi relación con la ficción. Yo necesito que llegue el final del día y ver algo que me saque de mi vida. Y no porque mi vida sea terrible, sino porque me parece demasiado emocionante todas las posibilidades. Más emocionantes que estar sentada en una silla, que abrir la heladera, que poner el microondas. Es estar ahí con los dinosaurios de Jurassic Park, estar ahí viendo historias, que la música golpea en el momento más importante, que se pone a llover, que todas esas sensaciones. Entonces, sí, es algo que no es esencial en sentidos prácticos, pero también la sociedad recién ahora está empezando a entender el concepto de salud mental como algo práctico, como algo válido, y esta idea de que no somos, como la modernidad nos dijo, como seres robóticos, perfectos, que tienen razón. Somos todos muy erráticos, somos todos muy traumados, somos todos muy defectuosos, hacemos lo que podemos, nos esforzamos todo el tiempo, absolutamente todos, aunque alguien sea, no sé, villanesco, es una persona dolida en el fondo, es una persona que ha sufrido y que ha elegido
caminos tóxicos para su vida y para con los otros. Entonces, en ese sentido, siento que el arte es completamente esencial, tiene mucho poder, es representativo y es, en ese sentido, me parece completamente esencial la existencia de un imaginario social y cultural para la relación del humano con la propia vida. Claro, de acuerdísimo. ¿Y qué sigue? ¿Qué proyectos tienes ahora en mente cocinándose? Varios proyectos de largometraje, un proyecto de cortometraje, varias situaciones que, bueno, están en instancia de desarrollo, así que algún día van a existir, pero todavía solo existen para torturarme. Ok. ¿Y te gustaría regresar a México pronto? Sí. Sí, y vos lo sabés porque me diste muchos taquitos, así que ahora ya estoy atrapada. Perfecto. Y tengo que volver. Entonces hicimos bien el trabajo. Muy bien, muy bien. Bueno, Agus, pues te agradezco muchísimo que hayamos podido tener esta charla. Pues siento que ya vamos como hacia el final del programa y de la conversación. Y no sé, pensando en lo importante que fue para ti el paso por la universidad pública, también pienso si como hay algo, que pienses de ese momento de tu vida que te gustaría como compartir ahora pensando en las alumnas, alumnos, estudiantes que o quieren estudiar cine, ¿no? O que ya están estudiando cine en este momento. Mi parte favorita de estudiar en la universidad pública no solo fue la universidad pública, sino también mis compañeros de la universidad pública. Yo ahí encontré mucha gente, mucha diversidad de seres humanos, con mucha diversidad de intereses y mezclarme con ellos y aprender de ellos y que nos pasemos películas y que nos pasemos historias y habitar el mundo con ellos se me hizo una cosa completamente emocionante y hermosa. Por ejemplo, Constanza Sandoval, que es la directora de fotografía con la que hice todos mis proyectos, nos conocimos en la universidad pública. Entonces, en ese sentido, la comunidad que nace de ahí para mí es una comunidad muy poderosa. Y es una comunidad también con mucha fuerza, con mucha garra, muchas ganas de pelear y que no necesariamente hace el camino fácil, pero hace el camino con mucho coraje. Y pienso que esa gente termina siendo gente muy importante en el camino de la carrera de uno. Ok, bueno. Pues nuevamente muchas gracias, Agustina. Y bueno, gracias también a quienes nos acompañaron en este capítulo de Pensadores Contemporáneos.